Bueno, vamos a terminar con el tema del GeoGebra, realizando un par de ejercicios más sobre el propio software matemático. Como os comenté, una vez tengáis generado la imagen, para producir el código y poder importarlo desde Overleaf, haríamos lo que hemos visto en la lección anterior. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Como veis ahí, simplemente se trata de ver el tema de las animaciones en GeoGebra. Va a ser complicado poder exportar eso a un documento PDF. Sí que se puede hacer, pero para un curso básico de LaTeX no nos vamos a meter en este sarao. Entonces, lo que sí vamos a ver es cómo se hacen dibujos paramétricos y cómo se pueden hacer animaciones. Básicamente vamos a hacer una circunferencia con el origen en el centro y radio unidad, y vamos a hacer un punto que se vaya desplazando en función de un parámetro y luego hacer eso de forma animada. ¿Vale? Bueno, como ejemplo opcional luego tenéis para implementar la animación y para representar los valores en las proyecciones en función del ángulo, pues tendríais aquí al final ese proyecto de nuevo en la versión en la nube de GeoGebra, para que le podáis echar un vistazo a cómo están definidas las cosas y a la pinta que tiene. Pero simplemente aquí lo que se trata de hacer ahora es ver este tema de los parámetros en GeoGebra. Entonces vamos a abrir de nuevo el GeoGebra. Partimos de un documento nuevo y vamos a hacer una circunferencia con un punto. Podemos definir, pues, por ejemplo, el origen como el centro y radio unidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos nuestra circunferencia. Entonces ahora podemos crear un punto en esta circunferencia. Para ello, pues venimos aquí al menú de punto. Lo ponemos en cualquier sitio porque lo que vamos a hacer es editar sus propiedades. Lo que vamos a hacer es editar sus propiedades y en primer lugar lo que venimos es a álgebra y lo definimos como un punto con coordenadas polares. El punto en coordenadas polares se define como el radio y el ángulo y está separado en este caso por punto y coma. Entonces si ponemos radio igual a 1 y ángulo, en este caso lo que vamos a hacer es un ángulo paramétrico, un ángulo que sea alfa, en este caso. ¿De acuerdo? Si hacemos esto, pues ya va a crear un punto con radio 1 y el ángulo alfa. Pero ¿qué ocurre? Alfa no sabe lo que es el sistema. Entonces me dice, me sale aquí una ventana que me dice, ¿quiere usted crear un deslizador para el ángulo? Eso implica que va a ser una variable, va a ser un parámetro que yo voy a poder cambiar. El deslizador va a ser una barra que yo puedo dinámicamente cambiar su valor. Entonces vamos a crear este deslizador. Fijaros como ya aparece ese punto aquí perteneciente a la circunferencia. Y ahora, fijaros que al mover el deslizador, estamos cambiando el ángulo, pero el radio siempre se me mantiene igual a 1. Entonces, esto es una opción para crear este tipo de dibujos en los que podemos variar uno o varios parámetros. Y otra cosa que podemos hacer es ahora utilizar este alfa como un parámetro para cualquier otro tipo de objeto que vayamos a crear. Por ejemplo, vamos a poner aquí el ángulo y ahora vamos a crear directamente sobre los ejes X e Y las proyecciones del punto B, proyección en el eje X y proyección en el eje. ¿De acuerdo? Para ello, bueno, en este caso la expresión matemática es que la proyección en el eje X es un punto. En la coordenada X va a ser igual al coseno del ángulo alfa y en la coordenada Y va a ser igual a 0. Entonces, esta es la proyección en el eje X de este punto. Y si cambiamos el valor de B, pues va a cambiar también el valor de la proyección. Lo mismo podemos hacer con el punto Y, ¿de acuerdo? La proyección sobre el eje Y del punto B, que en este caso será 0, y el seno del ángulo, y ahora vengo aquí al simbólico para introducir mi parámetro alfa. De esta forma, yo tengo aquí ya mi variación del ángulo. Una cosa más que puedo hacer, que es una de las que os comentaba, es el tema de las animaciones. Simplemente, si venís aquí, pulsáis botón derecho y le damos a la animación, pues esto ya automáticamente va
a generar una animación. Luego esto se puede exportar como GIF, se puede exportar como página web, pero ya os digo, nosotros no vamos a ver esa parte, simplemente, si vais aquí a pausa, podríais ir generando distintos puntos, distintas secuencias de la animación que tengáis, generar cada una de ellas como un archivo TICZ, importarlas desde vuestro archivo. Otra cosa que podéis hacer también es variar los rangos de funcionamiento del parámetro alfa. Otra cosa que podéis hacer es dibujar las propias proyecciones aquí. Y en general complicar el dibujo todo lo que vosotros queráis. Vale, es muy interesante lo del tema de los parámetros y también el tema de las animaciones. Bueno, pues el siguiente ejemplo que vamos a ver vamos a explorar muy por encima cómo tratar dibujos en 3D. Entonces vamos a hacer pues, un pequeño dibujo con una pirámide y la intersección con un plano para ver la pinta que tiene, ver cómo podemos rotar esa imagen para generar distintas vistas gráficas que podamos exportar como un archivo y luego generar las vistas frontales que nos pueden interesar pues, en alguna aplicación de diseño. Para ello volvemos a abrir, una vez más, el propio GeoGebra. Y entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, un archivo nuevo, un archivo vacío. Lo que vamos a hacer ahora es ver la vista de gráficas 3D. Entonces, en este caso, nos aparecen tres ejes. El eje de las X, que sería rojo, el eje de las Y, que sería el verde, y el eje de las Z, que va a ser el eje azul. Entonces, de la misma forma que comentábamos antes, pues podemos generar un punto. Y en este caso tendremos que introducir las coordenadas X y Z. Por ejemplo, vamos a poner el punto de coordenadas 2, 0, 0, que estará pues, en el eje de las X. Vamos a poner el punto B, 0, 2, 0, que va a estar, pues obviamente, en el eje de las Y. Y por último, el punto pues, C, 0,02, que va a estar en el eje de las CX. Comando desconocido, sorry, hay que poner igual. Entonces ahí ya tenemos los tres puntos, cada uno de ellos en uno de los ejes, para que veáis pues cómo ponemos coordenadas cartesianas, pero en 3 dimensiones. Entonces, lo que os digo, aquí tenéis como siempre todo tipo de objetos que podemos colocar. Objetos planos, como polígonos o circunferencias, o incluso objetos en 3 dimensiones. Pirámides, esferas, etc. Aquí, en cuanto a objetos en 3 dimensiones, podemos utilizar pirámides, prismas, conos, cilindros, cualquier tipo de elemento geométrico fundamental. Vamos a colocar una pirámide y aquí podéis ponerla directamente dibujando gráficamente sobre distintos puntos. Entonces aquí tendríamos la base y aquí podemos poner la altura. O podéis definirla, si ponéis aquí, podéis definirla directamente con parámetros mediante el menú como veíamos antes. Echad un vistazo al tutorial porque esto tampoco tiene excesiva complicación, pero tampoco es el objeto de estas lecciones entrar en detalle en los aspectos más complejos del GeoGebra. Lo que sí vamos a hacer es lo que os comentaba, por ejemplo, generar aquí la intersección de este polígono con un plano. Para definir un plano, bueno, como en todos los casos, si ponéis directamente plano, ya os dice las distintas formas que tenéis de definir un plano. En nuestro caso, vamos a hacer un plano que sea paralelo al origen, al plano de z igual a 0, pero que pase por el punto de altura 3. Entonces, sería esta definición, punto plano. Así que abrimos paréntesis, volvemos a abrir otro paréntesis para definir el punto. Nuestro punto es el 0, 0, 3. Ponemos coma y aquí definimos el plano que nos interesa que sea paralelo. En este caso es el plano z igual a 0. Tienes que poner z minúscula, que es el plano, es la definición de las coordenadas. Entonces aquí os sale ya ese plano y si queremos calcular esta intersección, podríamos ir directamente a través de intersección de superficies para calcular cada una de estas intersecciones, pero también podemos simplemente ir pulsando en los puntos y ya el sistema automáticamente pues, nos va a llevar a esa intersección. ¿De acuerdo? Y lo único ya, pues nos puede interesar a lo mejor rotar la vista, ¿vale? Para generar, porque cada vez que yo exporte una de estas vistas gráficas, voy a generar un archivo TICZ distinto.
Entonces podéis darle cualquier punto de vista y os lo va a generar de forma bastante ágil. Bien, por último nos puede interesar también ver las vistas frontales, las proyecciones de cada uno de estas vistas según los distintos ejes, ¿no? Puede ser de interés, por ejemplo, en dibujo técnico, en arquitectura, en construcción. En este caso, pues simplemente le damos aquí a vista frontal y vamos pulsando sobre cada uno de los ejes. Al pulsar uno de esos ejes, pues vamos a ir teniendo las distintas proyecciones según cada uno de esos ejes. ¿Vale? Y por último vamos a ver las funciones estadísticas y la probabilidad en GeoGebra. Vamos a, por ejemplo, a calcular la probabilidad en una distribución normal con estos parámetros, mu 2,5 y sigma 1,1. Vamos a calcular la probabilidad para distintos valores de x y luego vamos a ver la función de densidad. Nuevamente, una vez tengáis una imagen en la ventana gráfica, podéis exportarla a TICZ e incluirla en vuestro documento. Entonces, como siempre, abrimos el GeoGebra y ahora lo que hacemos es venir aquí a la barra lateral y nos vamos a probabilidad. Entonces aquí tenéis las distintas distribuciones estadísticas y en las cuales podéis ir variando los parámetros sobre los cuales os calcula la función de la probabilidad. Vamos entonces a coger la normal con los parámetros que habíamos comentado, 2,5 de media y 1,1 de varianza, de Shi. Y entonces, en este caso, pues nos interesa que nos represente el área de x mayor que 3. Bueno, pues vendríamos, en este caso, a coger este tipo de intervalo. Venimos aquí, ponemos el 3, o si queréis lo ponéis aquí directamente, y os especifica aquí la probabilidad. Y lo de siempre, esta es la imagen que vais a poder exportar en el documento de TICZ. Si en lugar de la función de densidad queréis hablar de la probabilidad acumulada, pulsamos aquí y entonces ya tenemos la función que varía entre 0 y 1 y aquí tendríais pues esa representación tal como la veíamos antes. Esto es un poco muy básico las funcionalidades del GeoGebra. Entonces ahora cuando veáis los ejercicios veréis que se trata de generar vosotros en el GeoGebra y generéis una serie de imágenes que vais a tener que incluir en un proyecto de Overleaf de LaTeX. Y eso es todo lo que quería comentaros de introducción a software matemático en LaTeX y en particular del software de GeoGebra. Venga, suerte con los ejercicios y espero vuestras soluciones.